Para mí es un gran placer introducirles el día de hoy a la persona que va a dar la charla. Él se llama José Ardón, es estudiante de bioquímica en la UEG. Fue elegido como joven líder de biotecnología de Latinoamérica por OBiotech en 2020. Es campeón de la categoría de biología de la Olimpiada Interuniversitaria de Ciencia de Guatemala y fundador de Tutors Team. Entonces, él es un estudiante de mucha promesa y esperemos oír grandes cosas de él en un futuro, como ya oímos hoy. Y hoy nos hablará sobre un proyecto de iGEM que desarrollaron con estudiantes de la Universidad del Valle. Hola José, el tiempo es todo tuyo. Adelante. Hola Isabela, buenos días a todos. Gracias por la introducción y gracias por la invitación. Voy a comenzar a compartir. Y efectivamente, como Isabela comentó, vamos a estar presentando un proyecto de iGEM en el que participamos. Noto que algunas personas de la audiencia ya estarán más familiarizadas con iGEM y para los que no, vamos a repasar un poco sobre de qué se trata la competencia y qué era lo que buscábamos hacer. Mi nombre es José Andrés Ardón y también nos acompaña Gabriela Croisier, que nos va a estar ayudando en la sección de preguntas. Yo soy estudiante de bioquímica y microbiología de la Universidad del Valle de Guatemala y Gabriela es estudiante de biotecnología molecular. Entonces, la exposición de la que vengo a hablar hoy es cómo podemos aumentar la biodisponibilidad de fósforo en el suelo usando la biología sintética. Como les había comentado, vamos a empezar hablando sobre qué es la biología sintética. Ayer se publicaba en el New York Times un artículo que se titulaba ¿Puede la biología sintética salvarnos? Este científico cree que sí. Era un artículo elaborado por el doctor Drew Endy, uno de los pioneros en el campo de la biotecnología sintética en la Universidad de Stanford. Y él proponía lo siguiente. Decía que la biología sintética tiene la promesa de reprogramar la biología para que sea más poderosa y productora en masa para cambiar de forma radical las células e incrementar producción de comida, combatir enfermedad, generar energía, purificar agua y generar mecanismos de fijación de dióxido de carbono. Es decir, que la biología sintética nos podría ayudar a resolver un sinfín de problemas que nosotros como especie tenemos hoy día y en el futuro. La biología sintética pues es este enfoque de volver la biología y la biotecnología con un enfoque más ingenieril para generar sistemas biológicos sintéticos que nos permitan llegar a un fin. Entonces, este es el esquema de trabajo o de flujo de mindset o el paradigma bajo el cual se trabaja en la biología sintética. Y comenzamos en la etapa del diseño, que es la más importante. El diseño, pues, consiste en programar los sistemas y circuitos genéticos que queremos lograr para un fin. Al final, todo lo podemos resumir a ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, pues este paso de diseñar incluye diseño computacional, programación y predicción de interacciones, generar bibliotecas de ADN, diseñar los plasmidos en los que usualmente están codificados los circuitos genéticos que queremos expresar. Y luego pasamos a la etapa de la construcción, que ya es generar los sistemas, los circuitos genéticos tal cuales a través de métodos de ensamblaje. Un ejemplo de ellos es el sistema Golden Gate, la síntesis tal cual de las biopartes o genes de relevancia que queremos utilizar, etcétera, etcétera. Probar los experimentos que sean relevantes en laboratorio y claro, siempre basados en experimentación basada en secuenciación y finalmente aprender. Y ahí es donde entra iGEM, que es un concurso de biología sintética del que vamos a hablar ahora. iGEM es it's short para International Genetically Engineered Machine. Y es un concurso de biología sintética, de hecho el más grande y más importante en el mundo actualmente,
con cientos de equipos participando anualmente de muchas partes del mundo. Comenzó por primera vez en el año 2003 y de él han salido proyectos que están revolucionando el paradigma de cómo se maneja la biotecnología en el mundo. Comenzó únicamente como un concurso interno del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero luego se diversificó y amplió y abrió sus puertas para equipos de todo el mundo. Y una de las empresas que salió, que se fundó gracias a un proyecto y un equipo de iGEM hace más de una década, es Ginkgo Bioworks. Y Ginkgo Bioworks se define como un biofoundry, que es una compañía de biología sintética que busca acelerar los procesos de biotecnología y de biología sintética de otras empresas, y se manejan ellos por eslogans tanto formales como informales, como los siguientes: generar microorganismos a la carta, o el otro más famoso, There Will Be Dragons, haciendo referencia a que con la biología sintética podríamos llegar a generar cosas tan grandes como generar especies míticas o recuperar especies extintas. Y esta empresa es un ejemplo muy inspirador sobre el éxito que se puede alcanzar en el mundo de la biología sintética hoy día, y sobre la relevancia y la trascendencia que tiene este concurso, ya que luego de estar un poco más de una década trabajando en operaciones, este año se convirtieron en una empresa pública con un market cap de $20 billones, 20 millardos. Y resulta ser que Guatemala nunca había participado en la competencia. Aquí hay un mapa no actualizado de los países que habían participado en la competencia, y pueden ver que Guatemala seguía siendo un puntito gris en el mapa. Pero en la del Valle siempre había estado esta intención de participar, y este año 12 equipos de la Universidad del Valle de Guatemala participaron en la modalidad de Design League. El otro equipo me parece que tuvo la oportunidad de exponer su trabajo anteriormente aquí mismo en el Congreso, y nuestro equipo, nombrado AgroBio, trabajó en colaboración con la Universidad del Valle de Guatemala y el Ingenio Magdalena para poder desarrollar un proyecto junto a ellos y resolver un problema de biología sintética. Cuando comenzamos a platicar con el ingenio sobre qué problemas podríamos resolver con ellos en sus operaciones, en la industria agrícola, aplicando los principios de biología sintética, llegamos a un montón de conclusiones. Desde poder utilizar la biología sintética para procesos de biorremediación de suelos, procesos de biorremediación para tratar desechos producidos en el proceso de la generación de caña de azúcar, producción de productos de valor agregado a partir de desechos, etcétera, etcétera. Pero llegamos a la conclusión con la junta directiva que uno de los problemas más importantes a resolver era la solubilización de fósforo en el suelo. Resulta ser que la mayoría de suelos en el mundo, y el suelo de Guatemala no es la excepción, son naturalmente ricos en fósforo, pero el fósforo no se encuentra en formas biodisponibles para las plantas. La mayoría de este fósforo se encuentra en formas que las plantas no pueden captar fácilmente, y entonces siempre se tiene que echar mano de herramientas como fertilizantes, que de igual forma no resultan ser herramientas que resuelven el problema de la mejor forma, porque siempre se tiene que utilizar un exceso de, y la mayoría de ellos, la mayoría del fósforo en el fertilizante igual no se puede aprovechar. Pero afortunadamente hay microorganismos que trabajan en colaboración, en relaciones simbióticas con las plantas, y que tienen mecanismos endógenos para poder solubilizar el fósforo, y de ahí comenzó a tomar forma el proyecto. Entonces aquí hay un esquema sobre este ciclo del fósforo. El fósforo puede estar presente en diferentes formas, como fosfatos, también puede estar en formas complejas como en formas orgánicas, y quelado por otros iones metálicos. Entonces aquí es donde entra el rol de los microorganismos de volver este fósforo en formas solubles para las plantas. Y estos mecanismos de solubilización de fosfato presentes en microorganismos se pueden reducir a estos 4 principalmente. Y entonces, platicando brevemente, otra vez para describirlos de qué se trata. Primero está la mineralización, que consiste en convertir todas estas formas de fósforo que están en moléculas orgánicas complejas, como nucleótidos u otras moléculas orgánicas fosfatadas. Pues la mineralización consiste en volver estas moléculas en
cualesquiera que sean los backbones a los que estaban asociados, y fosfatos libres. Algunos ejemplos de las enzimas que catalizan este proceso de mineralización de microorganismos son fosfatasas alcalinas, fosfatasas ácidas, nucleotidasas, que son un tipo de fosfatasas, y fitasas. El segundo mecanismo es un decremento del pH en el microambiente en el que se encuentra el microorganismo, y de esta forma permite que el fosfato llegue a las formas que son solubles y que sí son biodisponibles para las plantas. Entonces se genera un microambiente ácido, y esto mediante la producción de diferentes ácidos orgánicos, eh, entre ellos el ácido glucónico, diferentes ácidos glucurónicos y otra gran variedad de ácidos, pero principalmente diácidos y triácidos carboxílicos. Y entonces aquí a la derecha tenemos un esquema para poder identificar la región de solubilidad en la cual el fosfato puede ser captado por las plantas, ya que a diferentes pHs pues se convierte, toma diferentes formas eh, en cuanto a su hidrogenación, que no permiten ser captadas por las plantas. Finalmente también está la quelación y la captación. Habíamos mencionado antes de que el fosfato puede formar complejos con cationes metálicos, y lo cual hace que no sea disponible para las plantas también. Entonces, la evolución ha diseñado un mecanismo similar para poder captarlo, ¿no? Y este mecanismo es a través de producción de agentes quelantes de fosfato, entre ellos los sideróforos, y aquí tenemos algunos ejemplos que son, estos sideróforos son moléculas que tienen una alta afinidad para captar y formar estos quelatos con estos complejos de quelación con diferentes iones, incluido el fosfato. Finalmente, esto no tiene que ver con los sistemas de solubilización de fósforo, pero en nuestra investigación sobre cómo plantear el proyecto y sobre cómo diseñar este circuito genético para los fines que queríamos, también queríamos incluir un sistema de regulación del sistema, un sistema que fuera autorregulado de acuerdo a indicadores de lo que estaba sucediendo en el ambiente en el cual pretendemos que sea expresado y utilizado este sistema, este circuito genético. Entonces empezamos a tomar inspiración de innovación en el campo para sistemas de regulación de transcripción basados en sistemas Cas, en sistemas de interrupción de la transcripción por inducción de codones stop en ARN mensajero. Todo esto debido a proteínas Cas que han sido descubiertas recientemente, que tienen acción sobre ARN mensajero, y también sobre la generación cada vez más amplia de sistemas de edición de base, que son sistemas que se acoplan ARNs guías y proteínas capaces de inducir modificaciones en ácidos nucleicos, en este caso para inducir mutaciones stop y así regular la transcripción. Entonces, considerando todo esto, nuestro objetivo dentro de la competencia fue diseñar un circuito genético codificante de un sistema de solubilización de fosfato que estaba basado en la operación sinérgica de dos mecanismos de solubilización de fosfato, a ser expresado como prueba de concepto en un microorganismo modelo. Y entonces aquí entra finalmente nuestro sistema. Esta es una representación esquemática de a lo que llegamos, y lo vamos a ir diseccionando poco a poco para que sepan qué hicimos en cuanto a cada uno de estos ejes que acabamos de explicar. Primero, quisimos incorporar el mecanismo número 1, que era la producción de una fitasa. La fitasa es una fosfatasa que convierte el ácido fítico en iones fosfatos y un backbone orgánico de inositol, de manera que todo este fosfato que está contenido en esta molécula orgánica pueda ser liberado y así tener un output de fosfato del cual partir para luego solubilizarlo. Para esto realizamos un tamizaje de fitasas, de las fitasas más activas que encontramos en literatura, que venían de diferentes microorganismos, y la inspiración la tomamos desde el enfoque del consumo de fitato en otras disciplinas y en otros campos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo se está tratando de innovar en otras áreas, por ejemplo, hacer cerdos transgénicos que pueden digerir de mejor manera el fitato, que es esta forma de fósforo de la que estamos hablando, para que lo puedan aprovechar, de manera que no se les tenga que dar suplementos de fósforo, y de que este fósforo no vaya a parar en cuerpos de agua y que sean eutrofizados. Para eso estamos al final
esta fitasa, denominada fitasa CB, para que catalice esta reacción en nuestro circuito. El mecanismo que nos generaba fosfato más libre en la matriz del suelo fue la producción de ácido glucónico, que es un ácido orgánico involucrado en la disminución del pH del microambiente de los microorganismos, que permite que el fosfato llegue a los niveles de solubilidad deseados. Para realizar esto, realizamos un tamizaje de las enzimas glucosa deshidrogenasa de diferentes microorganismos, pero especialmente de microorganismos que ya tienen una relevancia probada y que están siendo utilizados actualmente en biofertilizantes o en el campo en esta disciplina de la biología sintética. Nos centramos en diferentes enzimas del género, provenientes de diferentes especies del género Bacillus, entre ellos Bacillus megatherium, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, etcétera, etcétera. Y realizamos ensayos de afinidad para ensayos de docking molecular para determinar de una forma la afinidad que tenían estas enzimas por sus sustratos, que en este caso serían glucosa y el cofactor utilizado NADP, para generar este ácido glucónico que a su vez genera estos iones hidróneos involucrados en el decremento del pH y que así genera fosfato, el fosfato producido anteriormente, y que puede llegar a estas formas solubles. Aquí hay una pequeña animación de los ensayos de docking molecular que realizamos, tamizando diferentes enzimas para evaluar esta interacción del sitio catalítico con los dos sustratos, glucosa y NADP, para determinar cuál era la que tiene una mayor actividad y poder decidir incorporar dicha enzima en nuestro circuito genético. Finalmente, nuestro sistema de regulación estaba basado en la interrupción de la transcripción de GDH, que es esta proteína que podría estar involucrada en el decremento del pH del microambiente. Y todo esto salió de inspiración de trabajos muy disruptivos que están realizando diferentes grupos en las costas de los Estados Unidos, como en el laboratorio de David R. Liu y en el laboratorio de Omar Abudaya y Jonathan Gutenberg, utilizando estas proteínas Cas, estos editores de base que tienen dos partes: ARNs guías que le indican a nuestro editor tal cual a dónde llegar para realizar un cambio tanto en ADN como en ARN, y la enzima que es capaz y responsable de realizar una conversión de base de cualquier tipo, transiciones y transversiones, en este caso la proteína ADAR, la cual es capaz de desaminar hidrolíticamente la adenina para generar adenosina, perdón, hablando en términos de nucleósidos en ARN, no en ADN, es capaz de catalizar la conversión catalítica de adenosina a guanosina, la cual es interpretada, a inosina, la cual es interpretada como guanosina por los ribosomas, y se pueden incorporar codones stop de esta forma para interrumpir la transcripción de un gen. Entonces, este sistema, ya en conjunto, nuestro diseño se resume a todo este sistema, y este último sistema de regulación está a su vez regulado por el pH al tener promotores que únicamente se activan cuando el pH es bajo. De manera que este sistema de interrupción de la producción de la glucosa deshidrogenasa únicamente se daría si se está produciendo mucha glucosa deshidrogenasa y el pH está bajando a niveles muy bajos, alrededor de 5, lo cual ya sería una condición detrimental para la planta, a pesar de que se está generando cada vez más fosfato soluble. Entonces, para recapitular, nuestro sistema consiste en la producción de fitasa, que produce fosfato libre, la producción de glucosa deshidrogenasa, que produce estos iones hidróneos que hacen que este fosfato ya quede en las formas solubles biodisponibles para las plantas, y finalmente el sistema de regulación mediado por proteínas Cas, la proteína ADAR y el ARN guía para interrumpir la producción de la glucosa deshidrogenasa en caso
se genera una sobreacidez en el ambiente. Todo esto nosotros lo estamos planteando hacer en un organismo modelo para pasos iniciales, por ejemplo en una E. coli, y realizar todos los experimentos de solubilización de fósforo, la evaluación de si realmente está teniendo un efecto significativo en el crecimiento de las plantas, específicamente en caña de azúcar, ya que actualmente se están realizando proyectos en paralelo con este ingenio para buscar microorganismos que puedan realizar estas funciones de manera natural. Y entonces se plantea que podrían realizarse dos líneas de investigación paralelas. Hablando un poco de los resultados de la competencia, nos llevamos medalla de plata, lo cual fue muy gratificante. A pesar de que solo fue una competencia basada en el diseño del circuito genético tal cual y que no tuvo una parte experimental de wet lab en el laboratorio, fue un proyecto muy gratificante en el cual aprendimos mucho, creo que hablo por todos cuando digo eso. Éramos un equipo constituido por 15 miembros, integrado por 4 carreras diferentes. Teníamos estudiantes de bioquímica y microbiología, estudiantes de biotecnología molecular, estudiantes de ingeniería biomédica, estudiantes de bioinformática y estudiantes de ciencias en la computación. 5 carreras, perdón. Y nuestros asesores, con los cuales estamos muy agradecidos, fueron la doctora Dalia Lau Bonilla, el maestro en ciencia Augusto Franco y la directora de nuestro departamento, la directora Pamela Pennington. Quisiéramos darles las gracias al Ingenio Magdalena por haber costeado la inscripción a la modalidad de Design League de Angem por primera vez en el departamento de bioquímica y simultáneamente conjunto con el otro equipo por primera vez como la Universidad del Valle y Guatemala representando en el concurso. Muchísimas gracias y pues ahora pasamos a una sección que nos habían pedido de preguntas y discusión. Excelente, muchas gracias por la presentación. Creo que realmente es un tema que da para mucho en Guatemala y sobre todo creo que es un tema en donde los jóvenes talentos como ustedes pues pueden realmente exponer lo que están haciendo hoy en día y lo que están pensando ahora, que son formas que ya, como vemos, tienen otra forma de ver las cosas. Entonces, dejo ahí el espacio para que en el chat puedan ir poniendo sus preguntas, a ver si hay alguna duda, alguna aclaración que quieran, que podamos ir viendo y bueno, dejo ahí un tiempito para que las vayan colocando en el chat. En lo que ponen ahí de repente algunas preguntas o las van pensando, tal vez que de mi parte, si nos pudieran contar cuáles fueron los principales retos o las principales limitantes que ustedes tuvieron a lo largo del desarrollo del proyecto, porque creo que es interesante lo que nos contás ya del concepto, pero uno no ve tal vez a veces todo el trasfondo de los problemas que se tuvieron seguramente al empezar el proyecto y al ir ideando y usar todo el proceso de design thinking que bien ustedes usaron, pues, pero ¿cuáles fueron esos retos importantes o esos hitos que marcaron el desarrollo del proyecto? Tal vez nos pudieras contar un poquito de eso. Gaby, quisieras aportarte un poco sobre eso. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Si empezamos, creo que el primer problema fue delimitar bien nuestro problema, porque el problema de solubilización de fósforo es bastante grande, teniendo en cuenta que los suelos son bastante dinámicos y hay que tomar en cuenta muchas consideraciones. Antes de proponer una tecnología que se vaya a implementar en el campo, teníamos que tomar en cuenta todos esos aspectos biológicos y ecológicos y también ver cómo esos iban al final de cuentas responder a los intereses de las personas que lo iban a aplicar.
Y luego de tener en cuenta estos factores, tuvimos que reunirnos detenidamente y pensar hasta dónde podremos llegar, cuáles son nuestras limitantes, cuál es el mejor enfoque, por qué la biología sintética y no los métodos convencionales de verdad van a tener un efecto más significativo en la resolución del problema de fósforo. Entonces, hasta que pudimos delimitar bien nuestro problema y más o menos seleccionar cuál era la ruta en la que nos íbamos enfocando, no tuvimos nuestros primeros avances. Y en el transcurso creo que también delimitar bien el rol de cada persona en el equipo, porque el equipo era bastante grande, y ver que cada uno sí estuviera en un rol donde diera su máximo potencial, también fue una parte importante, poder organizarnos. Y ya después que estaba todo realizado, la investigación en la parte biológica, porque en realidad hay bastante información, y de toda esa información, cómo seleccionar la parte más importante, cómo determinar que en realidad las enzimas que seleccionamos eran las que tenían el mayor potencial en la aplicación. Nos tomó bastante tiempo y la intervención de todos los miembros para poder elegir cuáles eran los componentes adecuados para que el circuito fuera funcional. Muchas gracias, excelente, excelente. Vamos a ver si pusieron aquí alguna pregunta o algo. Si no, creo que yo tenía otra pregunta para ustedes por ahí. No hay por el momento, pero yo sí tengo alguna otra pregunta de ahí para poderles hacer. Dado que pues al final ustedes participaron en una competencia internacional, ¿verdad? Porque al final la Design League, pues eso es lo que es. Em, ¿Qué aprendizajes tuvieron ustedes de esa participación, de ese roce internacional que hubo presentando el proyecto? Si pudieran contar un poquito de esa experiencia, también creo que sería interesante para que pues los espectadores vean eso, que realmente el roce contar un poquito de ese fogueo que se dio internacional. Tal vez yo puedo mencionar un aprendizaje, Gaby, si tú quieres otro. Sí, uno de los aprendizajes más valiosos es adquirir un poco de conciencia y perspectiva de qué se está realizando en la región. A veces, pues, perdemos esta perspectiva y creemos que biotecnología y biología sintética no se está haciendo de ninguna forma en la región o en Latinoamérica, pero no es cierto. Y los equipos de los que pudimos conocer de la región, como equipos de Panamá, equipos de México, eran un claro ejemplo de cómo se puede aplicar y de qué se está haciendo. Pudimos entablar un poco de contacto con ellos virtualmente y pues ahora nos quedan los contactos ahí, entonces eso fue un aprendizaje muy valioso. De mi parte, yo aprendí que, bueno, confirmé que definitivamente en Latinoamérica existe el potencial para aplicar biología sintética en la región y que hay muchas personas interesadas, pero que siempre es importante dar el primer paso porque, por ejemplo, en la UVG nunca se había participado formalmente en la competencia, entonces quiere decir que sí, en Guatemala también se puede trabajar biología sintética y creo que es un buen paso para que se siga trabajando esa línea. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la excelente presentación. Creo que como bien mencionaba Isabel al inicio, el apoyar a los jóvenes talentos como ustedes en el desarrollo de sus proyectos, el apoyarlos a lo largo de presentar estas ideas diferentes, estas ideas frescas, creo que hace que la biotecnología cada vez vaya a tener más auge en Guatemala y es parte de lo que nosotros como comisión queremos apoyar y que siempre vamos a estar apoyando, ¿verdad? Entonces, por eso también el espacio de cómo se llama para poderlo hacer. Muchas gracias entonces por la excelente conferencia. Vamos a estar cerrando ahí este espacio y vamos entonces los invito a que puedan seguir con las siguientes conferencias del día de hoy. Tenemos una que está a punto de empezar de diversidad genética y estructura poblacional del Pinabete en Guatemala, que creo que va a estar muy buena. Entonces los invito a que sigan participando y tenemos 2 foros a las 11 y a las 12, un foro de sensibilización de la biotecnología y otro que es un foro de vacunas donde van a haber varios expertos participando y esperamos contar ahí con su participación. Muchas gracias a todos. Que pasen feliz día. Gracias a ustedes.